Muy buenas, amantes del arte. En el día de hoy os voy a aconsejar un libro muy pequeñito en esto del confinamiento al que estamos sometidos por el tema del coronavirus. Además de aconsejaros películas, también os voy a aconsejar libros y os voy a hablar de un clásico que cuando yo pierdo eh, el vicio de la lectura siempre me vuelve a reenganchar a él, ¿vale? Estamos hablando de mucho ruido y pocas nueces. Un clásico de William Shakespeare, del genio británico, de palabras mayores de la historia de la literatura universal. Ahora que hemos entrado en abril, mmm, me parece muy bueno el hablar de Shakespeare, ya que tantas veces se basó en Italia, ¿no? Eh, Me parece muy bien hablar de Shakespeare como homenaje a ese país que lo está pasando tan mal, a pesar de que él era inglés. Nació en la localidad de Stratford upon Avon, ¿vale? Pero Avon, o creo que se dirá así, mi inglés no es el mejor del mundo. Pero además porque son lecturas muy cómodas, esta edición en concreto, que es de Espasa, tiene apenas 106 hojas, ¿vale? Es muy fácil. Él era un dramaturgo, por lo tanto todos son coloquios y se hace muy ameno y te puedes imaginar la voz de uno y de otro, y además esta es una obra muy llevada al cine, ¿no? Muy célebre es la película de 1900, de principios de los 90, no recuerdo el año, creo que 1993, que protagonizada por Kenneth Branagh, entre otros. Siempre que hablemos de Shakespeare, normalmente en el mundo del cine está Kenneth Branagh. Además, decía que abril es el mes del libro, ¿no? Porque los dos genios por antonomasia de la literatura universal de los dos idiomas dominantes en el mundo, el inglés en el aspecto comercial y el español como segundo idioma más hablado del mundo tras el chino, eh, murieron el mismo día. Esto tiene una pequeña trampa. Los dos murieron el 23 de abril, pero tiene una pequeña trampa. Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de El Quijote, murió el 23 de abril, ¿vale? De 1616. Y William Shakespeare nació y murió el mismo día, el 23 de abril de 1564 nació y falleció el 23 de abril de 1616. Pero lo curioso de William Shakespeare es que en esa época el calendario en Inglaterra era el calendario juliano, que no el calendario que vino, el tradicional que lo conocemos ahora, que es el gregoriano, y evidentemente eso quiere decir que hay unos días de diferencia. De hecho, trasladado al gregoriano, falleció el 3 de mayo. ¿Vale? Pero bueno, los dos en sus respectivos calendarios el 23 de abril, cosa que evidentemente es muy curiosa. Mucho ruido y pocas nueces es una comedia de su primera época, ¿vale? Un estilo muy desenfadado, muy bonito, muy alegre, muy divertido para leer y para ver la película, que además, ya digo, es eh, un, una película muy recomendable, la verdad. Y yo, por ejemplo, a mí es uno de los, ya digo, de mis libros de cabecera. De hecho, fijaros lo hecho polvo que está. Si os fijáis en la primera página pone hasta 500 pesetas, ¿no? Que es lo que me costó el libro, lo que hoy son 3 euros. Fijaros si lo tengo ya mucho tiempo. El pobre está, vamos, lo veis ahí. Pues es muy divertido, en el que se narran las aventuras, ¿no?
el amor y el desamor, ¿vale? De don Pedro, que era el príncipe de Aragón, don Juan era el hermano bastardo, de Claudio, que era el joven noble de Florencia, Benedicto, que era un misógino tremendo, 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 que era el joven noble de Padua, Leonato, gobernador de Mesina, Antonio, que era su hermano, bueno, y a partir de ahí, ya digo, era una comedia muy divertida, con grandes momentos, una lectura muy cómoda, que en un día está leído o en 2 días, y que os hace pasar un rato muy entretenido y que además lo bonito de leer libros así, ¿no? De diálogos, no novelas al uso, que es lo que hoy se suele leer, es como si leyeras un guión de cine, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, si mañana viera la película, podría seguir los diálogos perfectamente, ¿no? Porque es un libro que me lo habré leído no sé la cantidad de veces en mi vida, pero muchísimo. Ya digo, en tiempos de guerra me parece una de las lecturas más divertidas, ¿no? Es como cuando queremos ver una película y vemos una comedia, ¿no? Para olvidar un poco tanto coronavirus. Pues si os queréis sumergir en un mundo de mediados del siglo XVI, divertido, e imaginar vosotros la película. Si no habéis visto la película, os aconsejo primero leer el libro. Ya digo, es una lectura muy fácil, muy cómoda para todo el mundo y muy rápida. Y desde luego es un libro muy cómodo y que aconsejo fervientemente a todos los que os guste la lectura, incluso a los que no, porque este es un buen momento para empezar a leer también. Y qué mejor hacerlo que con un lenguaje fácil, sencillo, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando estás en el colegio, ¿no? Muchas veces te obligan a leer libros, yo qué sé, por ejemplo, El Cantar del Mío Cid, el libro de Buen Amor y todas esas novelas españolas, en lengua española, son muy complejas a veces de entender el castellano antiguo, y salvo que estén en un castellano nuevo, es complicado, pero esto, al ser traducido, es prácticamente perfecto, ¿no? Se entiende sin ningún problema, sin tener que buscar ninguna palabra, etcétera. Y ya digo, a mí particularmente es un libro que cuando pierdo contacto con la lectura, que a lo mejor pasa durante unos meses y tal, por la vorágine del trabajo, etcétera, siempre es muy buen libro, o vamos a decir, ya no en este caso mucho ruido y pocas nueces, sino siempre es muy buena idea leer un libro pequeñito, divertido, alegre, juvenil, que lo que hace es volverte a enganchar con la lectura. De hecho, tras este libro ya tengo el siguiente elegido para empezar a leer, que va a ser de un autor español, ¿vale? Que va a ser de Javier Sierra. Y os lo comentaré cuando me lo termine, que espero que sea ya para mitad de la semana que viene. Mientras tanto, volverán los vídeos de consejos de películas. En este caso, el arte propiamente lo vamos a dejar un poco de lado, aunque también quiero hacer algún vídeo de consejos de museos en los que podéis entrar ahora a través del ordenador. No es lo mismo, pero a través del ordenador, que están muy bien, y también os lo quiero hacer un vídeo a ver si puedo en estos días. Lo dicho, un fuerte abrazo, se os quiere.